año 2016, y es un instrumento económico. La ley define a la figura de productores, que ya vamos a explicar de qué se trata. A estos productores define que deben hacerse cargo de los residuos que generan producto de la venta que ejercen en el mercado nacional. Y ahí la mayor obligación definida para estos productores es que deben organizarse y financiar todas estas etapas que se requieren para lograr que finalmente los productos que introducen al mercado puedan ser valorizados o puedan ser nuevamente incorporados en el mercado. Dentro de la ley REP, que es una ley paraguas, existen por ahora definidos 6 productos como prioritarios, dentro de los cuales está aceite y lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos. Pueden ver también acá a neumáticos, pilas, y el que nosotros hoy día estamos desarrollando es envases y embalajes. Cada uno de estos productos prioritarios debe tener un reglamento para poder funcionar. Si bien la ley se publicó hace bastante tiempo, desde el 2016, requiere que exista un reglamento que especifique cuáles son los alcances y obligaciones que se debe cumplir por cada uno de estos productos prioritarios. El año pasado se sumó un 7º producto prioritario que todavía no se formaliza bien en el documento de la ley, que es textiles. Como ustedes bien pudieron atender a través de toda la comunicación en noticias, digamos, y en prensa, que hay un tema bastante relevante respecto al impacto que generan hoy día los textiles en nuestro país. Y eso es justamente también lo que busca la ley. La ley caracteriza a los productos prioritarios que están hoy día impactando en mayor grado, y son esos los que se empiezan a trabajar. Entonces, bueno, ya ahora nos vamos de fondo a hablar de envases y embalajes, que es el reglamento que hoy día ya está publicado, se publicó en marzo del año pasado, y ya con eso se fija claramente qué es lo que hay que ejecutar, cuáles son las obligaciones y cuáles son las fechas que debe estar iniciando esta normativa. ¿Quién es entonces el productor ante los ojos de la ley? Primero es todo aquel que elabora y comercializa un producto envasado en el mercado chileno. Por lo tanto, cualquier rubro, cualquier tipo de producto que se comercialice en Chile a través de envases, debe estar entonces afecto a esta ley y tiene que estar respondiendo a esta normativa. El mismo ejercicio, pero para aquellos que importan productos envasados, independiente del rubro. Acá pueden ser aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, puede ser alimentos, productos de belleza, incluso herramientas o otros artículos que vienen envasados y embalados, están entonces también cubiertos por esta normativa. La tercera categoría habla de todos aquellos envases que provienen de una maquila. Cuando ustedes le piden un servicio como productores a un tercero que haga alguna envasado, alguna producción de algún tipo de producto y que tiene que ir con la marca de la cual ustedes son dueños, ahí también se define entonces como responsabilidad bajo los ojos de la ley. Y la cuarta figura de productor es todo aquel producto, insumo, importación de cualquier índole que ustedes hacen para utilizar al interior de sus compañías, que no necesariamente sale al mercado, sino que lo utilizan al interior de sus compañías y que tienen envases y embalajes que tienen que ser declarados. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca esta ley? Busca caracterizar y trazar todos los envases y embalajes que entran a Chile, ya sea por importación, por venta entre B2B, por un B2C, todos los envases que estén circulando en el mercado nacional a partir del comienzo de esta ley deben estar registrados y deben tener alguna figura que se llama productor, que tiene que reportarlos y tiene que financiar algún modelo para dar cumplimiento a esta ley. Dentro de la ley se definen 2 categorías para cumplir metas y cumplir obligaciones. Una es la categoría domiciliaria, que son todos aquellos envases y embalajes que se generan como residuos en nuestros hogares, como consumidores. Por lo tanto, todo lo que nosotros consumimos y está en nuestro hogar se tiene que categorizar bajo esta categoría que se llama domiciliaria, residuos domiciliarios. Y tenemos la otra categoría, que es todos los otros envases que no llegan a los hogares, que van quedando o en el patio trasero del retail o en el patio trasero de la industria. Por lo tanto, todas las embalajes, las cajas que se utilizan para que ustedes transporten un producto del centro de distribución hacia las salas de venta, por ejemplo, sería entonces un residuo que se califica como no domiciliario. ¿Por qué es importante separar estos 2 flujos? Porque ambos tienen metas diferentes, se van a responder de manera diferente y van a tener tarifas de cumplimiento diferentes, que vamos a ir abordando en la presentación. Por ejemplo, para la categoría domiciliaria, ustedes van a poder observar acá que las metas
Por ejemplo, para papeles y cartones parten con una meta de cumplimiento de reciclaje de 5% para papeles y cartones. En plástico hay que cumplir una meta del 3% de valorización, vidrio de 11%, cartón para bebidas de 5% y metales de 6%. Cuando hablamos de cumplir una meta de valorización, hablamos de transformar esos materiales en materia prima para poder ser utilizados en la elaboración de otros productos. Ahí recién se considera que los materiales se están cumpliendo metas. Por lo tanto, es necesario lograr toda esta logística para llevar estos materiales a las plantas de valorización y recién ahí poder comprobar que se están cumpliendo las metas. Para el caso de la categoría no domiciliaria, las metas son diferentes, como ven acá, las metas son más altas, ya no parten en números bajitos como veíamos en la categoría domiciliaria, sino que acá el papel y cartón parte el año 1 con una meta bastante más alta, de 48%. Lo mismo pasa en plásticos, que en vez de partir en un 3, parten en un 13, y en metales también parten en un 23. Esto es porque hoy día en el patio trasero de la industria, la gran mayoría de las industrias ya gestionan sus residuos, ya existe una reglamentación previa que ha exigido que cada industria tenga un gestor que declare lo que está desarrollando, y hoy día en Ventanilla Única existe un portal donde ustedes pueden declarar qué están haciendo con los residuos que están gestionando en sus industrias, en sus patios traseros de centros de distribuciones o en los patios traseros de los retail. Por lo tanto, ya hay un mercado que se ha desarrollado y que responde justamente a esta categoría. Y por lo mismo, la ley REP va a considerar este flujo que hoy día ya opera y va a responder de una manera que permita seguir creciendo y no retomar desde cero, y eso es lo que también vamos a revisar en la presentación. La ley entonces indica que cada productor puede cumplir esta normativa a través de la conformación de sistemas de gestión, que pueden ser individuales, colectivos o Grand SIC. La diferencia entre el colectivo y el Grand SIC es la cantidad de socios que componen un sistema que va a responder a la ley. Recordemos que la ley dice que un productor se tiene que organizar para poder financiar las etapas que son requeridas para lograr que esos envases se puedan transformar. Por lo tanto, acá cada productor va a tener que definir, de acuerdo al tipo de producto, la estrategia de venta, qué le conviene más. La mayoría de las empresas toma la alternativa de sistemas Grand SIC. Nosotros somos el Grand SIC que se está conformando hoy día. Resimple es un Grand SIC. ¿Y por qué toman estas alternativas? Porque finalmente se generan eficiencias en la escalabilidad. Acá lo que tenemos que lograr es poder cumplir con las metas, financiar todo lo que es requerido a través de las obligaciones que están definidas y a través de eso poder entonces diluir los costos entre todos los productores que están hoy día afectos a esta normativa. Y tenemos entonces a la izquierda diversos productores que pueden ser de todos los rubros que se les pueda ocurrir, pero que tienen un objetivo en común, que es poner envases y embalajes en el mercado y que tienen que hacerse cargo de esos envases y embalajes que están introduciendo al mercado. Por lo tanto, nacen estas figuras que son nuevas, que no es lo mismo que un gestor que hoy día está recolectando residuos en el patio trasero, sino que es una figura completamente nueva, que ayuda a responder a estos productores recibiendo primero la declaración de todos los kilos que introducen al mercado y posteriormente a través de licitaciones, para el caso de las categorías domiciliarias, va a pagar por el servicio, por cada uno de los servicios que se requieran para lograr que los materiales puedan ser transformados. Y como les mencionaba, es acá donde se cumplen las metas. Por lo tanto, no vale solo recolectar, sino que lo importante es lograr que se transformen los materiales en nueva materia prima para hacer otros productos. Y eso es lo que posteriormente se informa al Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, las metas de la categoría domiciliaria son, por un lado, metas de cumplimiento en reciclaje, que parten muy bajito, pero tienen una proyección hacia el año 12 para alcanzar metas bastante más altas, que son las que ustedes pueden ver acá en color verde. Y además de eso, la ley también exige una obligación de la implementación de servicio. ¿Cómo tangibilizamos esta obligación para la categoría domiciliaria? Es pensar en que van a empezar a transitar camiones de recolección de recuperables en paralelo a lo que pasa hoy día el camión de la basura. Eso es lo que como consumidores, como ciudadanos y ciudadanas, vamos a empezar a visualizar con esta ley, que empiece a pasar un servicio de recolección de materiales que se van a poder reciclar en paralelo a lo que hoy día pasa el camión de la basura.
Ese modelo se llama modelo recolección casa a casa y nosotros vamos a tener una obligación de cumplir ese modelo partiendo en el año 1 con una cobertura nacional del 10% de la totalidad de la población y tenemos que lograr crecer hasta el 80% de la población nacional. Por lo tanto, cada año se van a ir sumando más comunas, vamos a ir abordando más espacio, digamos, más comunas dentro del país, y tenemos que ir entregando este servicio que es el primario que vamos a desarrollar. Pero ustedes me pueden decir, bueno, pero vamos a llegar a Arica, Punta Arenas como en 2 años más, porque la verdad son súper pocos, poco volumen. Es cierto, probablemente las comunas más lejanas atendamos con este servicio en los últimos años, pero por lo mismo también se exige una segunda obligación respecto a cómo hay que entregar un servicio alternativo, que se denominan instalaciones de recepción y almacenamiento, que son las IRAs. Estas IRAs funcionan bastante similar a lo que hoy día conocemos como puntos limpios, pero tienen que estar preparadas para poder atender a toda la comuna. Y también van a ser financiadas por el sistema de gestión, a su vez que se financia por los productores. Y acá esta instalación parte entonces en el año 1 con 96 comunas, de aquellas que no están siendo abordadas por este modelo, y el punto de corte ahí es aquellas comunas que tienen más de 220.000 habitantes, y esa línea de cumplimiento, se me está entrando la lengua hasta ahora, esa línea, digamos, de cumplimiento va disminuyendo en la medida que van pasando los años, por lo tanto en el año 4 ya deberíamos tener una cobertura total nacional de todas las comunas con estos dos modelos, que se van a ir cruzando en la medida que va creciendo este modelo primario que es de recolección casa a casa. Hoy día este sistema de gestión está configurado, empezó a organizarse con estas 25 empresas que ustedes ven acá en esta lámina, donde hay empresas de diversos rubros, tenemos empresas de alimentos, empresas de cosmética, hay retail también, están dos de los grandes retailers que ya están financiando que esto se ejecute. Así es como se ha desarrollado en todo el mundo. Finalmente estos modelos REP no son nuevos, son modelos que ya llevan 25 años de historia en el resto del mundo, y varias de estas empresas ya participan en esos sistemas de gestión. Por lo tanto, cuando la ley fue publicada en nuestro país, inmediatamente empezaron a visualizar cómo hay que organizarse. ¿Por qué? Porque es una ley que impacta y puede llegar a impactar el 1% de la facturación de las empresas. Es una ley cara, es una ley que hay que pagar sí o sí, no hay cómo salirse de esta ley, y está desarrollada y definida de tal manera que los productores no tengan espacio de poder identificar el no cumplimiento, porque el no cumplimiento de la ley puede llevar a multas de hasta los 8 millones de dólares. Por lo tanto, acá la verdad lo más conveniente y lo más costo eficiente de cara a esta normativa es empezar a trabajar, es ponerse las pilas y tratar de gestionar de manera que los residuos que introduzcan en el mercado sean los menos posibles, para pagar menos, por supuesto, y que sean más reciclables. De esa es la única forma de lograr que la ley REP sea financiada con el menos costo posible. Y ahí es donde justamente hay que tomar ese call to action ya, porque la ley va a partir en el corto plazo y vamos a ver ahora los tiempos. El sistema Resimple va a estar respondiendo a las dos categorías, tanto residuos que llegan a los hogares domiciliarios, con un modelo y estrategia de tarifa de full cost, donde vamos a operar, donde tenemos que ir a financiar la recolección, tenemos que ir a pagar que este servicio de recolección, clasificación y demás, y vamos a tener una estrategia diferente para los residuos no domiciliarios, que se llama monitoreo, porque hoy día ya opera, por lo tanto no es necesario ir a operarla, sino que hay que ir a visualizar que esto esté funcionando. Y vamos a tener cobertura nacional. ¿Cómo se supone entonces hoy día, cómo se ve la figura de introducir productos en el mercado? Tenemos un productor X que está comercializando un producto embalado, lo enajena, lo vende en el mercado y de manera inmediata cuando llega al retail se genera el desembalaje y el producto que va a ir a los hogares se pone en las góndolas, por lo tanto el envase que sirvió de transporte queda ya como residuo en ese retail, y el envase que consumido por cada uno de los ciudadanos va a dejar un residuo en la casa de cada uno de estos ciudadanos. Por lo tanto, ahí ya podemos ver gráficamente que las dos categorías se van separando, y ahí da también la relevancia de declararlo de manera correcta. Y ahí esto también es súper relevante, hay que saber clasificar y entender bien a qué envase o a qué categoría cada envase debe ser clasificado, porque como hemos hablado,
las tarifas van a ser diferentes y las metas son diferentes. Entonces, ustedes como productores deben identificar qué de lo que ustedes introducen en el mercado va a quedar como categoría no domiciliaria y qué queda bajo el alero de la categoría domiciliaria. Y en el caso del retail, en el caso del residuo industrial, como ya vimos, no es necesario hoy día operarlo porque muchos de los patios traseros ya tienen una gestión, ya tienen un gestor que va, recolecta, incluso hay algunos que venden los materiales, generalmente el cartón tiene un precio y se separa y se vende para poder recuperar algo de dinero ahí producto de esta gestión de venta. Y lo que tenemos entonces es que en términos de flujo de materiales la ley REP no va a impactar a este flujo de no domiciliarios, sino que va a seguir operando tal cual. Van a llegar al punto de comercialización o van a llegar a una industria. Esa industria va a seguir trabajando con un gestor y ese gestor va a seguir llevando el residuo para valorización. Lo que cambia con la ley REP es el flujo de información. Ahora lo que ustedes van a tener que hacer es indicar qué es lo que introducen al mercado y que corresponde a esta categoría no domiciliaria, por lo tanto hay que reportar al sistema de gestión y ahí vamos a tener nosotros, por un lado, la sumatoria de todos los kilos que están entrando dentro de la categoría no domiciliaria. Y por otro lado, vamos a tener todo el flujo de información de lo que hoy día ya se genera en ese patio trasero, lo que están declarando como consumidor industrial en SINADER. En este ejercicio es donde justamente vamos a poder corroborar qué es lo que se está valorando versus lo que se está reportando, y a través de este balance de masa vamos a poder monitorear e indicar el cumplimiento de metas. ¿Cómo funciona acá el flujo de dineros? Los diversos productores que tienen diferentes tipos de materiales, donde podemos tener, por ejemplo, materiales que son celulosas, como el stretch film, el cartón que se utiliza para poder transportar productos. Tenemos el stretch film, que es el que va afuera y que va justamente recubriendo estos pallets. Las cajas de envases que se utilizan para transportar y los sacos o herramientas o otros insumos que cada proveedor puede tener diferentes realidades. Lo que cada uno de estos hace es declarar y financiar de acuerdo al tipo de material que introduce en el mercado. Pone entonces estos materiales en las diversas empresas. Acá todos los proveedores de una empresa común, por ejemplo, ustedes ven acá que todos llegan a la misma compañía, y ahí es donde justamente esta compañía X lo que hace es valorizar este residuo, y el flujo de materiales sigue funcionando como opera hasta hoy día. ¿Cuáles son los tiempos que tenemos que prever de cara a esta normativa? Lo primero y muy importante es que cuando se conforma este sistema de gestión, que ya lleva más de 2 años trabajando, primero tiene que desarrollar una gobernanza. Acá tenemos que prever que van a haber muchos competidores. Como ustedes vieron al inicio, ya estas 25 empresas, muchas de ellas son competidoras, y tenemos que desarrollar las herramientas para permitir que la interacción sea la adecuada y que cumplamos obviamente todas las directrices de libre competencia. Por lo tanto, se desarrolló un plan que cumpliera tanto lo técnico como los estatutos relacionados a las interacciones. Hemos desarrollado también pilotos que nos han permitido entender en la vida real qué significa ir a buscar residuos, qué significa ir a generar una interacción de cara a la ciudadanía. Y en abril del año pasado ingresamos de Defensa de la Libre Competencia como parte de las exigencias también definidas en la ley para solicitar que aprueben nuestra conformación. Este paso es fundamental porque finalmente acá es donde la autoridad va a indicar que efectivamente todo el formato en el cual nosotros vamos a operar está cumpliendo con estas directrices de libre competencia, y vamos a estar generando estas licitaciones en la medida que podamos hacer crecer el mercado y no exista ninguna intervención y no se genere ninguna complicación respecto al crecimiento de todos los actores que hoy día están operando. Nosotros esperamos salir en julio de este año del tribunal, y una vez que salgamos vamos a dejar de ser proyecto, que es lo que somos ahora, y vamos a poder tener nuestra personería jurídica. En esa oportunidad ya vamos a estar en condiciones de poder firmar contratos con más empresas, con más de las 25 empresas que hoy día estamos operando, pero durante todo este proceso estamos hoy día ofertando una asesoría gratuita a las empresas que quieran conocer de la ley, quieran empezar a trabajar su línea base, porque los tiempos ya se vienen encima. Entonces también ahí dejo extendida esa instancia de poder empezar a trabajar sin costo a través de la firma de un acuerdo de confidencialidad, donde nosotros estamos
primero, evangelizando respecto a lo que es la ley REP y segundo, ayudando a construir estas líneas base. ¿Por qué es importante empezar a hacerlo ahora? Porque si bien la ley va a empezar a operar, vamos a empezar a ver los camiones en la calle en septiembre del 2023, es ahora, en septiembre del 2022, ya estamos a pocos meses de que ocurra el primer granito, donde cada productor debe informar con qué plan va a cumplir la ley REP. Ustedes, como productores, deben decir al Ministerio de Medio Ambiente cómo van a ejecutar el cumplimiento de la ley, considerando todos los residuos y los tipos de residuos que introducen en el mercado. Por lo tanto, ya quedan meses para poder caracterizar, para que tomen una definición concreta de cómo van a responder a la ley y no queden, desde luego, en incumplimiento, porque este ya es la partida oficial. En consecuencia, ustedes lo que podrían hacer es sumarse a Resimple, por ejemplo, que es un gran SIC que debiéramos tener nosotros nuestra aprobación en julio, y con nuestro plan de gestión cumplir con esta obligación en septiembre, o bien también podrían tomar la decisión de hacerlo solos, a través de un sistema de gestión individual, donde tienen que generar una figura en paralelo al giro que hoy día tienen para hacerse cargo de todos los residuos que generan los envases y embalajes que introducen al mercado. De una u otra forma, lo primero que tienen que trabajar y lo que constituye la columna vertebral de esta ley es la construcción de la línea base, de identificar cuáles son los tipos de envases que introducen al mercado, los kilos y las características de esos envases. Con eso, ustedes van a poder hacer todos estos ejercicios, entender cuánto es lo que van a tener que terminar de pagar y entender qué modelo de gestión pueden ir ya previendo para poder impactar de menor manera con la ley REP a sus compañías. Pero lo claro es que la ley REP está instalada, ya tiene fecha, ya tiene multas por incumplimiento, y lo que hay que hacer ahora es empezar a trabajar para identificar cómo se cumple esta normativa, y ustedes están llamados como productores a hacerse cargo de todos los envases y embalajes que introducen al mercado. Así que bueno, esta es un poco la invitación rápidamente del contexto de lo que es la ley, y ahí abro entonces el espacio, no sé si ya tienen dudas o consultas que quieran hacer. Te devuelvo el micrófono, Gonzalo. Gracias, Natalia. Harta información, es harta información que digerir. No tengo ninguna pregunta por ahora en el chat. Tengo otras preguntas que me llegaron por fuera, pero primera pregunta, ¿todas estas empresas deben cumplir o hay un mínimo de envases o residuos que debes tener para tener que ceñirte a la ley? Sí, muy buena pregunta. La única o sea, el único punto de corte, digamos, para considerar si una empresa es afecta o no, es la generación en kilos, que deben generar más de 300 kilos al año. Por lo tanto, todos aquellos que tengan más de 300 kilos deben estar considerando que están afectos. Y lo otro es si son son considerados empresas pyme, digamos, microempresas, también quedan exentos de esta ley. Por lo tanto, esos son los dos criterios que hoy día están descritos en la normativa que podría excluir la participación de alguna empresa. Perfecto. Ahí están llegando las preguntas. Ahí están cayendo algunas preguntas. Alexis Marambi pregunta, ¿cómo inscribirme para la asesoría gratuita? Solo contactándonos y a través de la firma de un acuerdo de confidencialidad. Eso es clave porque nosotros hoy día estamos, como les mencionaba, en un proceso en el tribunal, por lo tanto tenemos que hacer todas las interacciones con las empresas de manera súper cuidadosa, así que ahí, Alexis, les voy a dejar mi correo para que me puedan contactar y podamos revisar el recibir esa asesoría. Buenísimo. Hay otra pregunta que es más de la asociación. ¿Basta solo con los 5 webinars que vamos a hacer para poder entender, cumplir y hacer las cosas necesarias que te exige la ley? ¿O es necesario tener que tomar esta asesoría con ustedes? La verdad es que nada es obligatorio y tampoco nada es tan absoluto. Lo que pasa es que hacer esta gestión es algo completamente nuevo. Hoy día nadie gestiona sus residuos. De hecho, muchas de las empresas que hoy día están operando con nosotros me preguntan y me dicen, ya, pero ¿cómo sé qué plástico es? Y yo les digo, bueno, si no saben ustedes, es difícil que sepa yo, pues si ustedes son los que introducen productos en el mercado y los venden. Y ahí en ese ejercicio, que lo tiro como talla, pero la verdad es que es súper cierto, empezar a buscar los datos para que sirva la gestión, para que podamos identificar mercados, no es una tarea fácil. Ahí hay que empezar a entender, hay que empezar a meterse. Entonces,
tal vez 5 reuniones de entender la logística o el contexto no sean suficientes. Acá lo que hay que empezar a hacer es poner manos en la masa y empezar a construir la línea base. Entonces, un poco la asesoría que nosotros estamos ofreciendo es pasarles los templates, las planillas, digamos, de base y decir, a esto tienen que trabajar, esto es lo que hay que levantar, este es el esquema, y hay que empezar digamos, a buscar información, a empezar a caracterizar. Ustedes tienen que considerar que cada SKU que ponen en el mercado van a tener que detallarlo y van a tener que identificar la materialidad y el peso de cada SKU. Acá la trazabilidad que se está pidiendo en esta ley es al dedillo, por lo tanto, ese ejercicio puede tomar para algunas empresas hasta meses, sobre todo pensando en aquellas empresas que importan muchos productos, porque finalmente la información no la van a tener acá, no la van a tener a la mano, van a tener que ir a buscar a sus proveedores que puedan surtirlos de todos estos detalles. Otra pregunta de Carlos Cortés. Como importador de productos, ¿todos debemos cumplir esta ley, en este caso con cajas de cartón? Sí, todos los importadores que ingresen productos en el mercado deben cumplir y no solo es caja de cartón. Al final, cuando importas producto, por ejemplo, si importas una caja de zapato, esa caja de zapato tienes que reportar la caja master, digamos, donde vienen, donde lo estás importando, que dentro de esa vienen más cajitas, y que dentro de la cajita viene la silicona, vienen a veces papel, a veces tienen etiquetas, todo eso es envase que tiene que ser reportado, porque todo eso es residuo al final. Entonces lo que busca esta ley es primero decir, usted como productor sabe la cantidad de basura que está generando cuando vende sus productos. Hoy día muchos no lo saben, y eso es lo que primero quiere poder, el primer remesón que quiere generar la ley, es primero decir, tú sabes cuántos kilos de residuos generan las cantidades de unidades que tú pones en el mercado. Hoy día no muchos lo saben, entonces ahí es donde viene este ejercicio de hacer la línea base, y toda la interacción de la ley REP es a través de la cantidad de kilos y el tipo de material que se introduce al mercado. Por eso acá la clave es levantar esa información, y ahí es donde se empiezan a abrir los ojos y empiezan a entender el tremendo impacto de lo que significa la ley REP. Perfecto, otra que me llega por interno. Las multas por no cumplir con lo que establece la ley, ¿de qué magnitud son? Parten, o sea, pueden llegar hasta los 8 millones de dólares. Más que parten, pueden llegar a los 8 millones de dólares, y eso lo define la Superintendencia de Medio Ambiente. Perfecto. ¿Qué información se debe entregar en septiembre del 2022? ¿Se debe entregar el detalle de kilos y tipos de envase? Pregunta Claudio Mañana. No, ahí lo que deben entregar es más que eso, tienen que entregar un plan de gestión, o sea, tienen que decir, si lo van a hacer, por ejemplo, de manera individual, tienen que decir, yo pongo 100 toneladas de cartón, mis 100 toneladas están dispersas en todo Chile, por lo tanto voy a desarrollar un plan de recolección que va a ser de esta y esta otra manera. Hay que responder con el plan de cómo van a cumplir con la ley, por lo tanto, ya estamos en el horno. Estamos, bueno, un poquito antes de entrar al horno. Entonces, ya primero hay que hacer esta línea base muy rápido, porque ustedes tienen que empezar a ejecutar a evaluar estas diversas estrategias, o lo hacen a través de un sistema colectivo, donde todos los volúmenes se van generando escalabilidades, digamos, y todo se va financiando de manera colectiva, donde también es muy positivo visualizar cuando ustedes no tienen productos que se valorizan, porque cuando ustedes toman una decisión de hacerlo solo, tienen que considerar que además del costo de ir a buscarlo a nivel nacional, si es que es así el tipo de comercialización que tienen que prever que sus materiales se puedan reciclar, porque si sus materiales no son reciclables mecánicamente, inmediatamente ya van a quedar en un riesgo de no cumplir sus metas. Entonces, ahí también son las estrategias que deben considerar. Por eso, acá lo relevante es poder entender en profundidad el impacto de la ley para poder también tomar una decisión en su justa medida. Perfecto. Daniela Moreno nos pregunta si hay solo una empresa que da este servicio. Hoy día, Resimple es el primer sistema de gestión que entró al tribunal a pedir la aprobación. Estos procesos toman 14 meses. Nosotros entramos en abril, esperamos salir en julio, y nos debiera eso permitir estar disponibles para empezar a reportar el año 1, que parte ahora en septiembre. En enero de este año entraron 2 alternativas de proyectos para poder solicitar conformación. Uno es para la categoría domiciliaria y otro para la categoría no domiciliaria. Ninguno es como el nuestro, que cumple
los dos, o que va a cumplir metas para las dos categorías. Pero esas son las alternativas que se han desarrollado hasta ahora, que están bastante más atrasadas que nosotros. Alexis Marambio pregunta, bien interesante la pregunta, ¿ese acuerdo de confidencialidad que se firmaría con ustedes en el fondo para poder tener esta asesoría gratuita, significa que debemos trabajar con ustedes sí o sí una vez que salga la ley? No, ese es justamente el por qué se firma un acuerdo y no se firma un contrato. Una, porque todavía no tenemos personería jurídica, y otra porque finalmente el espacio que nosotros estamos ofreciendo en este modo REP es empezar a evangelizar y construir la línea base. ¿Por qué nos interesa eso? Porque sabemos que vamos a ser el primer sistema de gestión que va a estar disponible. Y lo que normalmente debería pasar en el buen chileno es que a último minuto van a llegar muchas empresas que van a tener algún reporte y se van a dar cuenta que en septiembre hay que cumplir, y van a empezar a llegar a Resimple a decir, oye, necesito que me ayudes a cumplir las metas. Nosotros les vamos a decir, ok, díganme cuántos kilos tienen, no sé, más o menos 12 toneladas, más o menos 15 toneladas, y la verdad es que esos más o menos van a ser catastróficos para el modelo, porque finalmente la base de este instrumento económico tiene que ver con la cantidad de kilos y materialidades. Entonces, si no hay una buena calidad de la información, va a perjudicar nuestra gestión. Por eso para nosotros es interesante que, independiente si después lo hacen con Resimple o toman otra alternativa, al menos la industria entienda que esto se va a estar trabajando en esa línea y que hay que levantar las líneas bases. Eso es lo clave. Estamos construyendo un cambio cultural, más que estamos apostando, obvio, que después se quedan con nosotros, pero más allá de eso, tiene un fondo de generar este cambio cultural en el tiempo correcto. ¿Cuánto se debiera demorar una empresa en hacer este plan y poder tener claro cuántos son los residuos que generan? Depende de la calidad de información que tienen. Hay empresas que se están demorando un mes y otras que se están demorando 6 meses en construirlo. Depende mucho de la calidad de información que posean. O sea, no es algo que se aquí en un par de días ni en una semana. Es que depende de vuelta del tipo de producto también, porque por ejemplo, no sé, pues para las viñas tienen 3 productos nomás, pues tienen vidrio, cartón y metal. Entonces, y eso lo podéis llevar a todos los formatos que venden. Entonces, ese tipo de rubros no es tan difícil, pero cuando hablamos de productos que son importados, cuando tenéis un montón de secabucos que son todos diferentes, es mucho más complejo hacer un levantamiento de los residuos, porque son todos también residuos que son plásticos y no conoces el tipo del plástico, porque acá si nos indican plástico como general, también es complejo, no podemos gestionarlo, porque cada plástico tiene su particularidad de poder ser valorizado, y ahí es donde viene este sentido de identificar y saber el mercado que va a tener ese plástico. Acá un material, para que sea considerado reciclable, tiene que tener tecnología y demanda. Tiene que haber demanda de material reciclado para que también ese valorizador empiece a residir y empecemos a generar esta circularidad que necesitamos para dar cumplimiento a la ley. Perfecto. Juan Pedro Guerrero nos pregunta, ¿podría explicar el punto sobre si una empresa vende sus residuos, como por ejemplo vender el cartón? ¿Dónde vienen los productos que luego se ponen en la venta al detalle, en las tiendas? Es importante comprender que hay 2 flujos. Uno es cuando una empresa es considerada productora, primero tiene que responder a lo que introduce en el mercado, y ese es un flujo. Yo me responsabilizo de las cajas y embalajes que introduzco al mercado. Eso que se introduce al mercado no queda en el patio trasero inmediato de la industria, sino que queda en el siguiente paso, en el siguiente eslabón de la cadena. Por lo tanto, la responsabilidad de informar va a tener a una empresa que va a gestionar esos residuos que está abajo. Si miramos el patio trasero de esa misma industria, probablemente lo que tiene en su patio trasero, esas cajas que está comercializando, está vendiendo, no sean de su línea base, no sean lo que él reportó, sino que provienen de los que están arriba, de los proveedores que le vendieron materiales que él usó en su proceso, y que los materiales de envase y embalaje que quedaron en el patio trasero ya fueron reportados por el que está arriba. Entonces, acá vamos a tener 2 flujos, uno de hacerse cargo de informar la línea base, que es reportar las toneladas y materialidades, y otro es indicar todos los patios traseros lo que están gestionando, porque aquí se va a hacer una sumatoria, esto es un monitoreo colaborativo. Se suman todos los que reportan, se suman todos los que gestionan, y ahí se cumplen las metas. Porque en la categoría industrial, recordemos que hoy día eso ya se hace, ya todos los patios traseros gestionan, o la gran mayoría gestiona sus residuos, pero es colaborativo, porque no es solo, no responde al 100% el residuo del patio trasero al productor que lo está gestionando, puede ser de los que están arriba. Hay una pregunta, ¿en ese flujo se declara posterior a la venta y con frecuencia mensual, o yo reporto lo que puse el año anterior o mis proyecciones para este año?
se declara anual, se gestiona el N-1, nosotros el 2023, que es cuando parte la operación, lo vamos a hacer en virtud de este año, con la declaración del 2022, y es siempre una vez al año, tanto línea base como gestión total de patio trasero, una vez al año se hace pagos, se gestiona y se reporta, digamos, siempre es anual. Perfecto. Ahora, cada empresa lo podría hacer mensual, eso ya depende de cómo lo quieran manejar, pero el reporte a la autoridad y al sistema de gestión es anual. Perfecto. Francisca Montesino nos pregunta también si hay forma de compensar con emisiones limpias o huella de carbono, teniendo plantaciones de bosque o generación de energía limpia. No, no está concebido acá la compensación, porque acá lo que tenemos que tratar de generar es circular los envases. Perfecto. Manuel Gil nos pregunta, ¿cómo evitar que más de un productor de una cadena de valor no se hagan cargo del mismo material a reciclar? No se van a visualizar dobles declaraciones. Acá las líneas están bien demarcadas. Hay que entender bien el flujo, pero no hay dobles declaraciones y no se van a hacer cargo 2 veces de un mismo material. Perfecto. Carlos Cortés nos pregunta, como importador de productos, uno bota cartón en la bodega nuestra. ¿Cómo se controla o se declara lo que se bota en los puntos de ventas? ¿Cómo se debe hacer esto? O ustedes, en este caso, nos ayudarían en este punto. Sí, porque finalmente lo que estoy proponiendo es que va a haber una colectividad donde se asume que la gran mayoría de la industria va a estar declarando lo que está gestionando. Entonces, por un lado, ustedes se responsabilizan de informar los kilos que ponen en el mercado, de importación o de venta digamos, por producción local, y por otro lado, todos los patios traseros informan. Entonces, acá son sumatorias. No hay una trazabilidad uno a uno, sino que se suman los flujos y ahí es donde se van dando los cumplimientos. Así se asume el modelo, digamos, de monitoreo para el patio trasero, para la categoría no domiciliaria. Alexis Mardones pregunta, si a los clientes les entrego bolsas de compra reciclables, papel u otro, ¿también debo valorizar este reciclaje? Sí, porque también es un embalaje que está introduciendo en el mercado. Ahora, que se entienda que la responsabilidad de reciclarlo no es que sea directamente del mismo productor, a no ser que tome una decisión de responder por un sistema individual. Pero cuando hablamos de sistemas colectivos, lo que tiene que hacer Alexis es indicar la cantidad de kilos que introduce en el mercado y todo el sistema, que tiene muchas otras estrategias, es el que va a responder a las metas que él tiene que cumplir, porque la bolsa que pone Alexis en el mercado va a quedar en la casa de la señora Juanita. Y a esa señora Juanita hay que tener un servicio en su comuna que vaya a recolectarle los camiones o bien que tenga un punto IRA que pueda ir a recolectarlo. Entonces, al final, son estrategias colectivas las que van a lograr el cumplimiento de estas metas. Perfecto. Francisca pregunta también, si yo me hago cargo de los cartones que me llegan de mis proveedores, cajas de cartones máster, ¿luego eso se descuenta de lo que tengo que pagar o gestionar en kilos de los cartones que yo pongo en el mercado? No, porque lo que tiene en su patio trasero no necesariamente es de ella. Entonces, si ella toma esa decisión y decir, esto que está en el patio trasero es mío, lo que puede pasar es que el proveedor que está arriba de ella le diga, no, pues señorita, devuélvame esos cartones porque esos cartones son de mi declaración. Entonces, si tú estás declarando con mi cartón, estás afectando el flujo de la colectividad. Porque acá lo que se está asumiendo es que la Francisca, cuando pone producto en el mercado, sus productos están quedando en el otro patio trasero que está más abajo de ella. Por lo tanto, no se compensa directo. Acá lo que se compensa es a nivel general. Todos reportan lo que gestionan y todos reportan lo que introducen al mercado y ahí se genera una compensación pero colectiva, no uno a uno. La única forma de tratar de hacerlo uno a uno es cuando toman una decisión de hacerlo individual. Y ahí en ese caso la Francisca lo que tendría que hacer es ir a pedir que le devuelvan los cartones a todos los proveedores a los que le está vendiendo productos, a todos los clientes a quien le está devolviendo productos. Porque solo podría cumplir metas con su propio envase, no con el de otros proveedores o clientes. Por interno me llega, ¿quién fiscaliza este tema? ¿O quién lo tiene que fiscalizar después? Superintendencia de Medio Ambiente. Perfecto. Y otra pregunta, ¿cuáles son, si es que se puede saber o si es que eso está claro, las tarifas que en el fondo van a estar asociadas a esto, por lo menos con residuos? Sí, todavía no se saben, porque primero tenemos que aprobar el modelo, que eso es lo que nos está aprobando hoy día el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Una vez que el tribunal diga, ok, me hace sentido, pueden empezar a operar, nosotros, de acuerdo a la cantidad de kilos, que eso también es muy sensible, mientras más kilos estén dentro de un sistema colectivo, más económico sale la tarifa para todos porque los gastos se diluyen entre muchos. Entonces, todas estas grandes estrategias tenemos que esperar que se resuelvan en julio, cuando ya tengamos
un poquito más de certeza respecto al modelo que estamos presentando. Hasta ahora hay muchas incertidumbres todavía para poder dar una tarifa. Perfecto. Los datos que se reportan tienen que ser auditables, ¿verdad? Ante una fiscalización. Así es. Primero, existe en la ley una obligación desde los sistemas de gestión a hacerse cargo de que los productores que están trabajando con ese sistema de gestión reporten correctamente. Por eso también para nosotros es muy importante empezar a enseñar el cómo se hace la línea base, porque después nosotros vamos a responder a lo que ustedes reporten. Nosotros vamos a poner la firma ante la autoridad de decir todos estos proveedores, todos esos productores están declarando correctamente. Y después tenemos que ir a auditar, a ver que no existan fraudes, porque como yo les menciono, acá van a haber dos modelos de tarifa, uno más barato que el otro. Entonces va a haber espacios que pudieran cometerse fraudes de declaraciones o declarar menos, porque el pago es por kilo. Entonces claramente hay que estar haciendo una auditoría muy al dedillo de todo este ejercicio. Perfecto. ¿Cuántas categorías de envases se han generado en este sistema? ¿Cuántas categorías de envase? Hay 2 categorías nomás de cumplimiento de metas. No hay más, eso lo define la ley. Perfecto. Juan Pedro Guerrero pregunta, si yo importo mercadería, calzado, y las cajas las vendo de forma directa a un tercero, ¿las debo declarar los kilos? A ver, si yo importo mercadería calzado y las cajas las vendo de forma directa a un tercero, las debe declarar el que importa. El primero que ingresa el producto en el mercado es el que se hace responsable de esas cajas. Por lo tanto, el importador es el que tiene que hacerse cargo de reportar. El otro después al que le vende es un distribuidor del producto, pero el responsable es el primero que enajena el producto en el mercado. Perfecto. Alexis Mardones pregunta, ¿los envases reutilizables no estarían afectos a esta ley? Así es, los envases que son definidos y que cumplen con las características de reutilizable, retornable, quedan fuera de la ley. Perfecto. Lo que preguntaba anteriormente Juan Pedro Guerrero dice, nosotros importamos y las vendemos a un tercero que recicla. Perfecto que las recicle, pero tiene que reportarla igual. Perfecto. Francisca pregunta, dentro del plástico me refiero, cuando uno reporta y clasifica los plásticos, ¿hay un listado detalle que declarar? Así es, porque no todos los plásticos son iguales. Ustedes bien deben conocer, así muy a lo general, que hoy día lo que más se recicla son las botellas de bebidas, botellas de jugo. Todo lo que es plástico, flexibles, tiene muy baja tasa de reciclabilidad porque tampoco se demanda mucho material. Con todo esto que también me imagino que les impactó bastante a ustedes del Chao Bolsa, hizo que el mercado de los plásticos flexibles se fuera a pique y generó una disrupción en el mercado. Entonces hay que volver a incentivar el uso de material reciclado, que hoy día muy pocos productos utilizan material reciclado, todo viene de materia prima virgen, entonces la circularidad de los envases está muy baja y eso es lo que también tenemos que empezar a incentivar. La misma Francisca pregunta, ¿dónde accedemos a ese detalle de tipo de envases? Ah, bueno, ahí está la asesoría, pues Francisca. A eso me tiene que contactar. Otra pregunta que tenemos, Valeria Yacono, nos pregunta, cuando importas, ¿dónde se hace esta declaración? Cuando importa o cuando fabrica en Chile, la declaración hoy día se está haciendo en ventanilla única, en el subsector REP, donde ustedes ya tienen que estar declarando desde el 2016. Existe un artículo segundo transitorio que deberían ya estar declarando, así que los que no lo están haciendo están en falta, porque tendrían que haberlo declarado. Y a contar del próximo año ya no lo hacen a través del ministerio, sino que lo tienen que hacer a través de un sistema de gestión. Ahí así se empieza a reportar y el sistema de gestión reporta en el nombre de sus productores a la autoridad. Perfecto. Si hay alguien que quiera abrir el micrófono para hacer alguna pregunta abierta, comentario o algo, este es el minuto de apretar la manito y levantar la manito para darle la palabra. Por mientras podríamos, Natalia, volver a poner tu correo aquí en el chat para quienes a lo mejor no lo alcanzaron a ver, para la asesoría gratuita. Ahí está, buenísimo. Si no hay más preguntas, hay una manito levantada a Alejandro. Puedes desactivar activar el audio, Alejandro, y hacer la pregunta de voz. Hola, oye, ¿qué pasa si nosotros como empresa tenemos un producto que sabemos que no es reciclable? Estás afecto igual a cumplir la ley, Alejandro, pero vas a tener una tarifa más alta, porque eso es lo que va a buscar la ley, va a decir a todos esos envases que hoy día son complejos de valorizar, que no tienen mercado, tienen que tratar de cambiar,
porque eso es lo que busca esta ley, busca generar la reducción de la contaminación. Por lo tanto, si tú tienes un envase que hoy día no se puede reciclar, tienes que empezar a visualizar alguno que sí se pueda reciclar. Acá el Design for Recycle, que diseñes un producto para ser reciclado, es uno de los principios de la ley REP. Por lo tanto, ahí está el incentivo económico. Vas a tener que pagar más hasta que puedas cambiarlo y poner un envase que sea valorizable. O también va a pasar que nosotros como sistema de gestión tenemos también un incentivo que es cumplir las metas. Entonces, si hay muchos materiales que están reportando que no pueden cumplir metas, yo igual tengo que buscar alternativas, tratar de desarrollar tecnologías para que esos materiales que hoy día no se pueden reciclar también se puedan reciclar. Entonces va a pasar un poco de las dos cosas, un incentivo hacia ir a envases que se puedan reciclar y también una búsqueda de soluciones para aquellos envases que hoy día no se pueden reciclar. Ok, gracias. Gracias, Alejandro. Seguimos con las preguntas en el chat. Sebastián Mena pregunta, la mayor parte es de origen reciclado o reciclable, así es que ¿hay algún porcentaje menor que se deba informar? ¿Hay algún volumen mínimo? Ay, no caché la pregunta, no la entiendo, Sebastián. Sebastián, si puedes abrir el micrófono y hacer la pregunta a viva voz, sería más fácil. No está. Gracias. No está, Sebastián. A ver, pero si entiendo, lo primero es que hay pocos materiales que son reciclables, retornables, si es que la mayor parte es de origen reciclado o reciclable. La verdad es que bien pocos de los materiales que nosotros tenemos en el mercado provienen de fuentes reciclables. O sea, yo te diría que lo único que viene con fuentes reciclables son las cajas. Ahí sí hay alta utilización de materia prima reciclada y los vidrios. Todo el resto hay poca utilización de material reciclado. Y dice si hay un porcentaje menor se debe informar, o sea, lo que hay que reportar es sobre 300 kilos. ¿Será eso lo que habrá querido preguntar? Sebastián, ahí creo que no estás silenciado, si puedes hacer la pregunta a viva voz. Puede que no nos escuche. Francisca nos había levantado la mano. Francisca. Sí, hola, muchas gracias por la charla. Quería saber, en el caso, por ejemplo, de empresas gestoras que retiran materiales, esas tienen que estar certificadas y tienen que entregarte algún tipo de informe, reporte, en el cual ellos declaran la cantidad de residuos que se llevan y cuál es el fin que le otorgan. ¿Cómo Así se va a es. hacer como para fomentar aquellas, porque nosotros en nuestro caso somos de Valdivia, entonces hay muchas empresas que se dedican efectivamente a recolectar residuos, pero que no están como ingresadas dentro del sistema. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a que esas empresas de alguna forma se formalicen para que puedan ingresar en este sistema? O sea, tú misma te respondiste, Francisca. Acá lo que hay que empezar a hacer es tratar de formalizar a las empresas con las que hoy día ustedes están participando. Vamos a necesitar que todas se formalicen, porque de lo contrario va a ser difícil hacer estas trazabilidades, porque vamos a tener que estar reportando estos flujos y tenemos que conectarlos con los proveedores que hoy día sí están logrando estas certificaciones, que puedan tener también un modelo de poder informar el tipo de servicio que están entregando. Entonces, la clave está en empezar a empujarlos a que se puedan certificar. Nosotros como sistema de gestión, también por efecto de lo que describe la ley, vamos a tener que ayudar, empujar también esta certificación y vamos a tener una lista positiva, digamos, de todos los que se vayan sumando y ustedes deberían trabajar, digamos, con aquellos gestores que estén con toda la documentación al día. Perfecto. Levantó la mano también Sebastián Ursúa. Te escuchamos, Sebastián. Algún problema tenemos con los Sebastián hoy día. Valeria Yaco había también levantado la mano. Pero Sebastián Mena también estaba en la fila, ¿no? El que quería explicar su pregunta. A ver, Sebastián, ¿puede ir ahí? ¿Mena? ¿Sebastián Mena? No, está con problemas. Okay. Ya. Los Sebastianes no nos quieren Pasaron hablar. los Sebastián hoy día. Valeria, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Discúlpame, yo quizá entré tarde y me quedé perdida con algunas respuestas. Cuando vos recién
recién dijiste es sobre 300 kilos que uno tiene la obligatoriedad de declarar. Correcto, anuales. Son 300 kilos netos de lo que vos tenés de cartón, de lo que te llega en cartón, caja de calzado, etcétera. Eso es lo que hay que declarar. Si es menos, ¿no se declara? Así es. Si es menos, no estás afecto a la ley REP. Tienes que tener más de 300 kilos de generación de residuos de envase de embalaje. Ah, ok, ok. Ahora, 300 kilos es nada. Es nada. Claro. Peanuts. Ahora, te hago una consulta. Perdón que esto quizá también lo dijiste. En el caso mío, que nosotros somos una empresa de ropa, indumentaria, las prendas habitualmente, casi todas, vienen en bolsas plásticas. ¿Qué sucede en el caso con esas bolsas? Porque ya vienen de origen así. ¿Cómo sería? Perdón si lo dijiste, pero no lo escuché. No he hablado de ese detalle. Todo eso es envase de embalaje, lo tenéis que declarar. Entonces, lo que tiene que pasar, Valeria, es que lo primero que va a pasar con la ley REP es que vas a dar cuenta la cantidad de residuos que genera tu proceso. Y lo que tiene que pasar es que tú empieces, lo primero que tienes que hacer es pegarte una frenada y decir, wow, ¿qué cosas puedo dejar de generar? O sea, ¿es necesaria la bolsa o es necesaria la caja o puedo hacerlo retornable? Como que tienen que venir todos estos cuestionamientos porque vas a tener que pagar por cada kilo de residuo que introduces en el mercado. Por lo tanto, aquí el ecodiseño es la clave. Pero todos los envases y embalajes tienen que declararlo igual. Por lo tanto, la bolsa, la etiqueta, ese plastiquito que pega en la etiqueta con la ropa, que es tremendamente difícil de poder hacer algo con eso. Bueno, hay que innovar, hay que ver de qué manera se logra hacer lo mismo, cumplir el mismo servicio, cumplir la misma funcionalidad, pero con algo que sea más amigable. Y ahora, ese detalle, perdóname si lo dijiste también, ese detalle al momento de declarar, ¿es una declaración que debe hacer el despachante en la aduana antes de la importación? ¿O no? ¿Cómo es la figura de declarar? ¿Cómo se declara esto? Perdóname, Sí, pero no tengo idea de cómo es. La ley indica que ustedes son responsables en el momento que ingresan el mercado, enajenan por primera vez el producto en el mercado. Entonces, cuando tú haces una importación, todavía no vendes el producto, no está disponible, lo podéis tener en la bodega. Entonces, en el momento que tú transformas eso ya en una venta, ahí ya está disponible para poder reciclarlo, trabajarlo. Entonces, si bien vas a ser responsable desde la importación, en el momento que se empieza a convertir en residuo, ahí lo vas declarando, porque puede pasar que tú importas un montón de, no sé, cajas de pantalones y se quedan toda la temporada y todo el año 2022 no lo vendiste, y se quedó en tu patio, en tu bodega. Eso no lo declaras, eso todavía está ahí en tu bodega, tú lo declaras en el momento que se transforma en residuo, ahí es donde tú tienes que empezar a informarlo. Ok. Y se hace una vez al año. Gracias por las preguntas, Valeria. Sebastián Ursúa tiene la mano levantada. Vamos ahora sí, Sebastián. La tercera la vencida. Tampoco lo logramos, parece. Vamos con las últimas que están aquí escritas. Lara Melián dice, la ropa viene en bolsa y con gancho. Los ganchos se despachan a las tiendas. ¿Eso también se debe declarar? No, porque los ganchos, o sea, se debieran declarar los ganchos en la medida que ustedes lo comercialicen. Si ustedes venden la prenda de ropa con el gancho, ahí se considera envase. Si ustedes lo tienen como parte del facility dentro de la tienda, es una merma del proceso, así que no está considerado. Igual existe un catálogo de envases y embalajes que define qué es envase, qué no es envase, y de hecho el colgador es uno de los que está caracterizado. Y también ahí en ese catálogo se define qué se indica por domiciliario y qué se categoriza como no domiciliario. Es una ayuda que acaba de salir publicada, en 8 de marzo está pública esa resolución. Perfecto. Carolina Águila nos pregunta si todos los residuos tienen el mismo valor, papel igual que plástico. No, por eso este es un modelo tarifario. Todos los residuos van a tener diferentes tarifas dependiendo de la complejidad de valorización que tengan. Hay algunos materiales que se reciclan más fácil, que tienen más mercado, hay otros que no se reciclan y son disruptivos. Perfecto. Sebastián Troncoso pregunta, ¿cuál es el número de la resolución? No me la sé de memoria, pero resolución exenta 240. Perfecto. Ministerio de Medio Ambiente. Estimados, ya que en honor al tiempo ya son las 7, la idea es siempre no pasarse mucho de la hora de los webinars. Les quiero agradecer su participación,
muy buenas las preguntas también. Ya Natalia les dejó el correo de ella para que puedan optar a esta asesoría gratuita. Y les vuelvo a comentar que este es el primer webinar de 5 que vamos a hacer. Debiera ser el siguiente en unas 3-4 semanas más. La idea es que estos 5 webinars vayan apoyándolos también en todo el proceso de gestión, independiente de que tomen la asesoría con Natalia, va a ser un proceso también paralelo que les puede ir sirviendo. Natalia, nada más que agradecerte la buena onda, la claridad con la que se explicaron las cosas. Sabemos que es harta información y lo más probable es que de aquí salgamos con más dudas que cosas claras, ¿cierto? Pero de eso se trataba, de ir de a poquito interiorizándonos en el tema, y ya tenemos el correo de Natalia para poder pedirle esta asesoría gratuita, que la vuelvo a repetir para que la tomen. Así que nada, solo agradecerte, Natalia, el tiempo que nos dedicaste hoy día. Muchísimas gracias. Ahí solo contarte que la presentación te la puedo compartir, así que después se la puedes pasar Buenísimo. también para Sí, que la puedan visualizar. yo les voy a compartir después la presentación, y tal como lo hacemos en las otras ocasiones, vamos a dejar colgado también el webinar en un link que tenemos interno, y yo después se los voy a compartir también. Así que cualquier cosa pueden contactarse conmigo, y también volvemos a repetir la asesoría gratuita de Natalia. Para que no se nos olvide, está grabada. Muy No, bien. muchas gracias, que tengan una buena tarde. Adiós. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao.